viaje por el Macondo colombiano, porque efectivamente lo que hace la Corte en la sentencia, sobre todo de amparo, es capturar la realidad más cruda del país, la del minero, la del familiar, la del obrero, la de estos ancianos campesinos que se arrastraban debajo de un alambre de púas, la del soldado homosexual, la de la madre de familia sola y abandonada, el niño desplazado íngrimo, el interno que sufre sida en un rincón, el sindicalista asediado, el niño que no entra al colegio porque no tiene un uniforme, el papá no tiene los recursos para dárselo, o no tiene cupo, la familia que vive al borde de un precipicio, en un terreno deleznable, el señor que descubre en su casa, cuando cava en profundidad, un veneno que trasciende y contamina a la familia. O sea, captura toda la realidad. Es el viaje por una realidad, y por una realidad de vulnerabilidad. O sea, es el viaje por lo metajurídico, dirían los opositores. La Corte quiso meterse en esa realidad y más bien utilizó el derecho como lenguaje, como significado, para poder efectivamente gobernar esa realidad en términos de justicia, en términos de igualdad. Entonces yo creo que la invitación a una Corte Constitucional es hacer metajurídica, porque tiene más probabilidades de encontrar la justicia siendo metajurídica que simplemente haciendo ejercicios de mera subsunción. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es su criterio? Bueno, ¿qué recomendación daría a los letrados para mejorar su trabajo, siendo estos quienes en realidad realizan el estudio y análisis del caso para proponer una solución a los magistrados? Bueno, primero les quiero decir a los letrados y a las letradas que no hay cosa más emocionante que escribir las sentencias. En los primeros años de la Corte Constitucional yo era muy envidioso, allá los llamamos magistrados auxiliares, de los magistrados auxiliares, y por consiguiente trataba en lo posible, siempre obviamente orientaba los documentos, pero trataba de escribir directamente las sentencias, porque el placer de estructurar una visión de justicia es enorme. No he vuelto a tener un placer semejante en la vida. Entonces, ese es un arte, Yo creo que la entrega a los ideales de la Constitución, la vida en sentido republicano, en sentido de las virtudes republicanas, es tal vez el mayor consejo para los jóvenes letrados y letradas. Esto es, consustanciarse con la Constitución. ¿Qué la Constitución qué es? Autonomía, libertad, igualdad, lucha contra la discriminación. Eso hay que sentirlo, eso hay que incorporarlo. Y obviamente que hay que buscar el mayor número de materiales de inspiración. De ahí la insistencia en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho comparado, viajar intelectualmente, buscar cómo este asunto se ha decidido en otros tribunales, no para copiarlos, sino para poder tener más sensibilidad tópica. Esto es para poder distinguir mejor las fisuras, las grietas, las antítesis, las polémicas, lo que realmente resulta importante, el núcleo de una decisión, y aprovechar al máximo cada oportunidad para producir el mayor grado de constitucionalización posible. Y eso significa que argumentar. Es la argumentación lo que es central en este proceso. La única legitimidad de una corte, dado que esa legitimidad no la obtiene por la vía del voto, es por la vía de la argumentación.
Y los letrados son eso, el cerebro de la Corte, el alma de la Corte. Deben tener la responsabilidad para agotar todas las fuentes. Y realmente deben tratar de evitar que la fuerza de una sentencia surja porque se trata de la competencia del Tribunal Constitucional, sino que esa fuerza de la sentencia surja de los argumentos, que inclusive la contraparte, que inclusive aquella parte que es derrotada de la sentencia entienda que así debe ser, porque habló la justicia, porque la fuerza argumental es tan fuerte que cualquier persona objetivamente llega a esa misma conclusión. Yo creo que esa es la clave, y para eso hay que estudiar, para eso hay que leer mucho, para eso hay que también siempre intentar ser novedosos, pero conservando la tradición de la Corte. De ahí la importancia de los precedentes. O sea, yo creo que un tribunal constitucional que no tenga consideración por los precedentes muestra una baja autoestima y no acumula el trabajo histórico y pierde. Es un desperdicio no tomar en cuenta los precedentes, porque los precedentes permiten asegurar una línea de justicia y mejorarla. Repito, de lo contrario, cada nueva sentencia es un nuevo comienzo, y eso es absurdo. Debe ser, por el contrario, el último aliento de la justicia en ese instante. Bueno, y la última pregunta dice así: ¿qué criterios interpretativos ha asumido el Tribunal Constitucional colombiano en el caso de que exista contradicción entre normas de derechos fundamentales conocidos en la Constitución y tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos? Pero lo primero que debería decir es que una de las grandes ventajas, necesidades de actuar con un bloque de constitucionalidad, o sea, de entender que las fronteras de la Constitución no se reducen a estos artículos, sino que la Constitución es algo más que este libro, y son también los tratados internacionales. Es que efectivamente los tratados internacionales tratan materias semejantes y casi que se superponen a las normas constitucionales. Realmente la hipótesis de normas asimétricas entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho interno es algo supremamente excepcional. Al existir superposición, eso nos lleva a tener una hermenéutica nacional que se beneficia de la hermenéutica internacional y se unen y se integran. De modo que ganamos por partida doble cuando actuamos siendo consistentes con el bloque de constitucionalidad. Pero cuando existen respuestas distintas, pues se aplica realmente la respuesta que sea más favorable, como lo dije antes, aquella que en las circunstancias del caso beneficie más la libertad, la igualdad, la autonomía, el pluralismo, en fin, que materialicen mejor en últimas el criterio de dignidad humana. Bueno, mañana nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego.